hoy nos sorprendió, o quizás no tanto, a más de uno, los incendios en las islas, en este caso frente a Paraná, en Santa Fe, pero esto también tampoco estamos exentos de que suceda en nuestras islas entrerrianas. Y para hablar sobre este tema ya nos está visitando Enzo Culazo, abogado ambientalista, a quien le agradecemos por venir. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, parece que es algo que se repite lamentablemente, Enzo. Ya te habrá tocado dar un montón de entrevistas sobre este tema años anteriores y otra vez ahora la misma historia. Sí, lo que decimos siempre es que no tenemos que normalizar estas situaciones porque de normal no tienen nada, y cuando el viento sopla para la dirección contraria termina afectando la salud de toda la población. Entonces ahí es donde empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ponderamos más? Si que cierta producción, ¿no?, que necesita esto de renovar las pasturas para introducir ganado, o la salud de toda una población que hoy despertó respirando humo, con todas las complejidades que esto trae, ¿no? No solo para las poblaciones sensibles, que son especialmente vulnerables, sino para toda la población en general, que hoy en día ir a hacer deporte, por ejemplo, a la costanera, es algo que no estaría recomendado porque nos va a afectar directamente. Claro, a mí me pasa que soy un poco delicado con las vías respiratorias y automáticamente ya noté como que me picaba la garganta, un poco de congestión, y esto es producto de eso. Salía hoy a la mañana de hacer una entrevista y veía en la vereda restos de pasturas, en pleno centro, calle Santa Fe, a metros de Casa de Gobierno. Bueno, las islas acá enfrente de Paraná se vienen incendiando hace 2 semanas aproximadamente. Esto coincide también con la bajante extrema del río Paraná, que se viene prolongando hace ya más de 4 o 5 años, sí, que es un claro signo de lo que nosotros le llamamos el cambio climático, que nos trae esto, ¿no? No solo va a traer precipitaciones muy agudas en ciertos territorios, como sucedió en el sur de Brasil, ¿no?, del lado de la cuenca del Uruguay, sino también sequías extremas como la que está viviendo el río Paraná. Y recordemos que esta sequía tan prolongada no tiene registro en toda la historia desde que llevamos registradas las alturas del río Paraná. Claro, es algo realmente, y uno lo observa esto a simple vista. Enzo, ¿vos creés que está a la mano del hombre, que alguien va y prende el fuego, o esto es algo que se da solamente por la sequía? 95% de los casos se producen por acción de la mano humana, y como digo, esto está agravado por la crisis climática, porque tiene a un río Paraná muy bajo, las islas se han secado, y con el viento extremo que está habiendo, bueno, el fuego es incontrolable. Pero para poner un poco claro, ya tenemos todas las normativas, o sea, las leyes, para que esto que está pasando no pase, ¿no? Después lo que resta es que esas leyes sean ejecutadas, es decir, que se pongan en funcionamiento, claro, que se le otorgue financiamiento, sí, ¿no?, sí, los recursos económicos y humanos para prevenir esto. Y después otra cosa que es importantísima es que se coordinen entre las provincias, porque ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nosotros vemos enfrente de Paraná, lo que se está hoy quemando, es jurisdicción de Santa Fe, ¿no? Pero debiera las provincias interactuar y coordinar para que sus sistemas de manejo del fuego actúen en el territorio que tengan más cercano. Acá nos correspondería a nosotros estar más cerca de ese incendio que lo que puede llegar a estar Santa Fe. Claro, porque en este momento también los más afectados en cuanto a la parte humana, por lo menos, después vamos a hablar de la parte de los animales, la fauna, la flora, somos nosotros. Es algo parecido, Enzo, a lo que ha pasado en la zona de Victoria, que en ese caso los afectados eran los rosarinos, que salió en todos los medios nacionales, y uno cuando lo vive en carne propia los entiende, que era una situación tremenda lo que estaban viviendo ellos. Sí, realmente la situación que han vivido ahí en Rosario es indescriptible, y sobre todo cuando coincidió con la pandemia, donde teníamos que cuidarnos porque había un virus respiratorio, y vemos que en realidad la verdadera pandemia estaba sucediendo en el territorio con estas prácticas que son totalmente insustentables y que además son ilegales. Porque esto tenemos que decirlo, en el territorio de Entre Ríos está prohibido quemar, salvo una autorización expresa del Plan de Manejo del Fuego Provincial, que tienen que acudir especialistas técnicos para que esa quema controlada, bueno, justamente sea eso, una quema controlada, y no lo que está sucediendo hoy en día, donde no se debería no solo prender, sino que además considerar el viento, que está viniendo todo para nuestra ciudad. ¿Tenés información si en este momento hay alguien controlando, hay personas trabajando, no sé, ya sea bomberos o alguien? Sabemos que sí, que hay bomberos ahora que están intentando apagar los incendios, pero nuevamente decimos, esto hay que prevenirlo, porque es mucho más costoso después movilizar todo ese personal que tendría que en realidad estar para otras tareas, para ir a sofocar estos incendios. Pero lo que decimos en concreto es que estas tierras tienen titulares catastrales.
Entonces es muy sencillo cruzar la información de quiénes son los dueños de esas tierras y bueno, llevarlos hacia una sanción mínimamente administrativa, Claro. porque también esto es un delito penal porque atenta contra la salud pública. O sea que no es que hacen falta más leyes según tu criterio, sino que las leyes está escrito en el papel, falta llevar eso a la práctica solamente. Sí. O sea, alguna autoridad, no sé, justicia, poder político o ambos, ejecutar esas leyes. Sí, para que nos figuremos, está dividido en 3 poderes. Ajá. El legislativo es el que hace las leyes, el ejecutivo es el que las pone en funcionamiento y el judicial es el que controla cómo se ejecutan esas leyes, ¿no? Entonces, ya tenemos la Ley Nacional de Manejo del Fuego, tenemos la Ley Provincial de Manejo del Fuego, Santa Fe también tiene su Ley Provincial de Manejo del Fuego y sus sistemas provinciales, que se tienen que coordinar a nivel nacional. Todo esto ya se dio y ya se invirtió millones en el gobierno pasado, cuando también vivimos las intensas quemas del Claro. 2020, 2021 Sí, y sí, sí, 2022. ¿No? Entonces esto es un fenómeno que ya viene sucediendo, ya sucedió en el año 2008 y se invirtieron millones para generar un programa que se llama PIECAS, que es el Plan Integral Estratégico para el Aprovechamiento y el Uso Sustentable del Delta del Paraná. Estas millones de hectáreas que tenemos de islas y humedales, que si las usáramos de manera correcta, podríamos llevar a cabo producciones que realmente no solo alimenten a la población, sino que también sirvan para exportar, como sucede con la miel, que nuestra provincia es uno de los principales productores de miel a nivel nacional y que es un producto que es totalmente exportado a grandes destinos del mundo. Y bueno, y que genera una dinámica económica y que además cuida la naturaleza, ¿no? Claro. Estas son prácticas que nosotros tenemos que tener presentes porque lo que se nos viene de acá adelante van a ser cada vez más incendios, más eventos climáticos extremos, más sequías y más inundaciones. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen especialistas de paneles intergubernamentales, de un montón de científicos que lo vienen estudiando la evolución del cambio climático y justamente nuestra región es una de las que más está sufriendo los efectos del cambio climático. Claro, a veces por ahí hay gente que se sorprende, se horroriza, dice, ¿qué hacen estos animales acá? Animales que comúnmente están en las islas y nunca estaban. Algunos hacen daños, por ejemplo, dicen, bueno, ¿por qué apareció, entre comillas, esta plaga acá? Pero lo que no se sabe es por qué aparecen. Hace poco, bueno, un carpincho que quiso cruzar el túnel, se interrumpió el tránsito, anduvo circulando el video en todas partes. Eso es parte también de esto, ¿no? Es parte de cada vez la mayor presión que le vamos haciendo a la biodiversidad, porque estamos utilizando el territorio para otras producciones. Lo que nosotros decimos es, si esas producciones de alguna manera están buscando, bueno, generar un movimiento económico, producir alimento, pero no vemos que nos esté beneficiando a la gente, ¿no? Lo que sí recibimos es el humo de esas producciones que están totalmente desfasadas de lo que es la protección de la naturaleza. Claro. Y hay algo que tenemos que poder entender es que la economía y la producción tiene que algún momento entrar y estar en igualdad de condición con la protección del ambiente. Porque si no, no hay sustentabilidad posible. Si yo para hacer mi producción tengo que quemar miles y miles de hectáreas sin importarme los efectos en la salud que voy a generar en millones de personas, y bueno, quiere decir que esa producción no es sustentable. O sea que vos creés que lamentablemente esto puede llegar a continuar o profundizarse a medida que, no sé, se alarguen los días, aumente el calor y ni hablar si no llueve. La temporada de quema ya tendría que haber terminado. O sea, se suele quemar en invierno, ya estamos ingresando a la primavera, o sea que ya está tarde, pero además ninguna de estas quemas está siendo autorizada porque está prohibido hoy en día quemar y no han emitido ninguna autorización ni en Entre Ríos ni en Santa Fe. Entonces son quemas ilegales, pero que, repetimos, es muy complejo lo que está sucediendo en nuestro territorio porque tenemos, por ejemplo, la vía navegable, la mal llamada hidrovía, ¿no?, que sigue profundizando su calado para que los barcos puedan llevar cargas, no tener que reducir su carga, pero tenemos un río que está en los niveles históricos más bajos. Entonces, ¿qué significa seguir profundizando el canal de navegación o la mal llamada hidrovía con un río tan bajo? Quiere decir que los ecosistemas que dependen del río, que son las islas y los humedales, cada vez van a estar más secos. Y esto se viene dando en Victoria, donde hoy en día están corriendo riesgo de no poder acceder al agua potable, ¿no?, para consumo humano, justamente porque se viene viendo que el dragado que se hace de la hidrovía tira el refulado en las bocas que alimentan el delta y genera que cada vez se necesite que el río esté más alto para poder ingresar ese agua al humedal. Claro, es como que va quedando como un canal, digamos. Se va aislando el territorio. Como un plato hondo, no sé, para que se entienda, algo así. Sí, a ver,
La hidrovía funciona sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, ¿no? Desde los años 90 que se otorgó la concesión a un privado que se llama Hidrovía Sociedad Anónima, desde ese momento no tiene estudios de impacto ambiental y no sabemos a dónde tiran lo que sacan del canal principal, ¿no? Ese refulado de arena y de sedimentos, no sabemos a dónde lo tiran. Lo que sí vemos es que cada vez se taponan más las bocas que alimentan al delta y se está generando un proceso de desecamiento del humedal, donde empieza a convertirse junto con los terraplenes que están construidos, que también son ilegales, que hay relevados por lo menos 60 terraplenes ilegales en el delta, lo están convirtiendo en una pampa, ¿no? Claro. Lo que debería ser un humedal que cumple funciones ecosistémicas y nos brinda servicios ambientales que son claves, por ejemplo en la regulación del clima, en filtrar el agua previo a ingresar a los acuíferos, todas esas funciones las está perdiendo porque se está priorizando producir ganado en lugar de conservar eso que también es un área natural protegida. Perfecto, bueno, Enzo, la verdad que no hay mucho más para agregar, me parece, se puede hacer por último, accionar contra alguien, ¿ustedes tienen pensado por ahí alguna medida o no se puede hacer mucho lamentablemente más que pedir a las autoridades que hagan algo? Y yo creo que sí, que las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias y entender que lo que está en juego es un tema de salud pública y que todos los fondos que existen para financiar el manejo del fuego, financiar la conservación de las áreas naturales protegidas, tienen que ejecutarse. Nosotros teníamos un montón de brigadistas ambientales que se formaron en el gobierno pasado y hoy en día no sabemos dónde están, ¿no? Y eso lo mismo pasó con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que invirtió millones en faros de conservación, que monitoreaban a dónde se generaban los focos. Hay uno justamente en el túnel del lado de Santa Fe. Ese nos debería dar aviso cuando hay un foco de incendio y automáticamente tirar una señal y bueno, cruzar datos catastrales. Claro. ¿Quién es el titular de esta tierra? Claro. ¿Qué tipo de producción está haciendo? ¿Y qué manejo está haciendo? Claro. ¿Crees que esos faros no están funcionando o los incendios son tan obvios y tan grandes que ni siquiera ayuda al faro? Porque hasta que quieren ir ya se expandió. Bueno, a nivel nacional hay una degradación total de lo que es el área ambiental. Se pasó de un ministerio a una subsecretaría dentro de una secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente. Para que se comprenda, en una realidad de cambio climático, llevar de un ministerio a una subsecretaría quiere decir que tenemos mucho menos fondos para lo que es la cuestión ambiental. Pero además, tampoco sabemos bien a dónde se estaban monitoreando y registrando lo que esos faros de conservación estaban, ¿no? Y bueno, ahí es donde realmente fallan las políticas públicas y yo creo que el dinero está, el tema que no se ejecuta. Enzo, gracias por la visita. Gracias a ustedes.